Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos a este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es 2 de agosto de 2026. Vamos avanzando a toda máquina en este segundo semestre de este 2026. Gracias al Señor que nos da este privilegio de contar un día más. Y gracias al Señor que a nosotros nos da este privilegio de compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El propósito en nuestro corazón es que cada palabra que decimos aquí, que cada cántico, que cada porción de la palabra de Dios que leemos llegue hasta su corazón, impacte su vida y sea de bendición para usted. Por eso oramos. Y quisiéramos que usted también ore por nosotros, se acuerde de nosotros en sus oraciones personales en la semana. No todos los días, pero regularmente, ojalá. Si es todos los días, maravilloso. Porque acompañado o acompañada de la oración, esta actividad, el mensaje que compartimos va a impactar más personas. No nos interesan los números para tener visibilidad nosotros. Nos interesa que más personas reciban la preciosa palabra de Dios y el glorioso nombre de nuestro Señor sea exaltado. Y por eso oramos y oramos por cada uno de ustedes. Usted que está ahí escuchándonos, por usted oramos para que la palabra de Dios impacte su vida. El Señor conoce su necesidad y Él sabe a través del Espíritu Santo cómo impacta su vida con una palabra, con una porción, con algo dicho desde acá, de la manera en que el Señor disponga en su perfecta voluntad. Él sabe cómo impactar su vida. Qué precioso esto. Bien, queremos recordarle que en este canal donde usted se encuentra en este momento, y YouTube, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga. Por ahí debajo del video hay unos botoncitos donde usted se puede suscribir, donde usted puede compartir este mensaje para que llegue a muchas más personas. Como me gusta insistir, no se trata de los números nuestros, de monetizar, ni de nada de esas otras cosas que persigue la gente con estos canales de YouTube. No tenemos ese interés, tenemos el interés de que la palabra de Dios sea glorificada. Entonces, debajo del video hay los botoncitos con los que usted puede suscribirse y puede compartir este episodio. Aquí hay mucho contenido que usted puede aprovechar para su edificación. También queremos invitarle a nuestras actividades en la semana. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Cada martes hay un capítulo nuevo del libro de Éxodo. Acompáñenos en estas reuniones que hacemos para estudiar la palabra. Eso es a las 6:30 de la tarde por medio de una conexión de Zoom. Martes 6:30 de la tarde, reunión de estudio bíblico. Estamos estudiando Éxodo. Los días miércoles las damas también tienen un espacio muy especial a las 7 de la noche. Igualmente se comparte de la palabra de Dios y hay comunión y compañerismo entre las hermanas. El día jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde también por Zoom. Y cada domingo compartimos este episodio ya no por Zoom, sino por YouTube en el canal Centro Bíblico Bucaramanga. Bien, también hoy a las 8:30 de la mañana celebramos la Cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos una reunión para toda la familia. Actividades especiales para niños, un mensaje, enseñanza de la palabra de Dios en el salón principal. Entre nosotros, las congregaciones que representamos aquí en este canal, tenemos 3 lugares de reunión. Una en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1. Otra en el barrio Ricaurte, eso es en la carrera 17, número 58-191. Y otro en el barrio Lagos 2, en el sur de la ciudad. Eso es el municipio de Florida Blanca, barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. Le invitamos a que nos acompañen. Como también siempre decimos, si no está en el área metropolitana de Bucaramanga,
Ahí donde usted está, busque un lugar donde reunirse, busque un lugar donde hacer amistades cristianas para que así pueda crecer en el Señor a través de la comunión unos con otros. Bien, vamos ahora a compartir unos cánticos y después de esto venimos con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que no le gusta a mucha gente. Vamos a hablar de pecado. Y ese es el tema que viene después de los cánticos. Disfrute los cánticos y ojalá que también le inspiren y lleguen a lo profundo de su ser. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé solo por Él. Gozo hay al ver a un niño, aunque el futuro incierto es, pero es Jesús quien lo protege. Valor y fuerza encontrará para vencer, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Jehová es mi luz y salvación, Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la fuerza de mi vida,
endurece tu corazón. Si espera a Jehová, Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Bien, aquí estamos ya listos para entrar con el plato fuerte, la enseñanza de la palabra de Dios. Nos gusta siempre insistir en que acerque su Biblia, en que traiga una libreta y tome nota. Es el Señor el que llama nuestra atención y habla a cada uno de nosotros. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Si el Señor pone en su mente, en su corazón, algo a través de lo que decimos aquí, a través de la lectura de los textos bíblicos, tome nota y preste atención, que es la voz de Dios que se dirige a usted. Como ya les decía, vamos a tratar un tema al que muchos le sacan el cuerpo, como decimos coloquialmente, pero vamos a abordar ese tema y es acerca de el pecado. Vamos a disponernos en las manos de Dios para el estudio que sigue a continuación. Muy bien, como ya les conté, vamos a hablar sobre este tema y el título que he puesto al mensaje de esta mañana es el pecado y la gracia de Dios. Quiero invitarlos a que oremos al Señor. Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad y tus cuidados. Gracias por este momento en el que nos permites estar en tu presencia, dispuestos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles al impacto de tu palabra en nosotros. Abre nuestro entendimiento, oh Dios, para que atesoremos, asimilemos de la manera correcta lo que tú pones en nuestro corazón a través de tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu. Bendice este tiempo, oh Dios, y te pido por cada uno de quienes están ahí al otro lado escuchándolo. Si hay no creyentes, personas que no tienen a tu amado Hijo el Señor Jesucristo y por tanto no tienen la salvación de su alma, que tú obres en quien esté en esa condición. Y por cada uno de los que ya creemos en ti, oh Dios, ayúdanos a atesorar esta palabra tuya que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien. El pecado y la gracia de Dios. ¿Qué es el pecado? Yo noto que mucha gente hoy día, o más bien dijera, el mundo moderno, quiere darle un significado distinto a la palabra pecado. Un error, una falla, una equivocación, una mala decisión, un momento de debilidad, una falla humana. ¿Qué es el pecado? ¿Se ha preguntado usted qué es el pecado?
Porque también hay que decir que el mundo religioso ha buscado, digamos, algunas otras acciones y les ha puesto el rótulo de pecado y no son. Alguien puede decir que pecado es ponerse una camisa de manga larga o no ponerse corbata, o pararse o sentarse de tal o cual manera, o cantar con tal o cual instrumento musical. Pero hay que pensar bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es el pecado. Y encontramos a lo largo del relato bíblico que el pecado es todo aquello que va en contravía de la voluntad de Dios. El pecado es desobedecer a Dios. Y ahora, también es importante tomar conciencia de lo delicado y complejo, y más que complejo, peligroso, que es cometer pecado, hacer pecado delante de Dios o pecar delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente en Romanos capítulo 3, versículo 23, que tenemos desde el jardín del Edén una simiente de pecado, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunas otras traducciones eh, ponen esta expresión como alejados de Dios, lejos de Dios, separados de Dios. Una cosa que es clara es que el pecado nuestro nos separa de Dios. Pecar delante de Dios, como vamos a ver enseguida, pone una barrera entre nosotros y Dios, una barrera natural a causa de nuestro pecado. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entre las varias expresiones que hay en el original acerca de la palabra pecado, encontramos que un sentido de pecado es errar en el blanco. Es decir, como cuando un arquero, es decir, los que tiran flechas con arco, apunta, suelta la flecha y la flecha no pega donde él necesitaba pegar. Y ese blanco es lo que es la voluntad de Dios. Y entonces, hacer lo que no está conforme a la voluntad de Dios es pecado. Y, por ejemplo, instrucciones que hay claras en relación directa con Dios es amar a Dios sobre todas las cosas.
es no poner dioses ajenos, o es decir, nada por encima de Dios que ocupe el lugar que a Él le pertenece. Pecado en relación con los mandamientos tiene que ver con hacerle el mal deliberadamente al prójimo, robar, matar. Y tradicionalmente se ha establecido, sobre todo en la religión popular, una serie de conductas que se les puso el nombre de pecado, pero se les agregó un adjetivo: pecado venial y pecado mortal. Delante de Dios no hay tal. El pecado delante de Dios es pecado. Obviamente que las consecuencias, digamos aquí en la tierra, son distintas. Si alguien mata a otra persona o se roba una libra de lentejas de un supermercado, pues las consecuencias judicialmente son distintas. Delante de Dios el pecado es pecado. Y nuestro pecado, nuestra condición de pecado de ser rebeldes y querer andar a nuestro antojo por fuera de la voluntad de Dios, se constituye en pecado. La palabra de Dios también nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero decía, nuestra condición natural de pecado genera esa barrera entre nosotros y Dios. Nos separa, nos aparta, nos pone lejos de Dios. Y quizás aquí hay que hacer la primera parada para apuntar ahí en sus libretas. El pecado es un asunto serio. Pareciera que a muchos de nosotros eso no nos inquiete. Si pecamos poquito o bastante, como dicen por ahí popularmente, rezamos y empatamos. Es un dicho coloquial, ¿no? No estoy en favor de rezar y eso, para que no se me vaya a malentender. Eh, pero inclusive como creyentes podemos tener esa conducta de pedir perdón delante del Señor y creer que tenemos licencia para seguir pecando. El pecado nuestro genera una interrupción de nuestra comunión, de mi comunión con Dios. Es algo serio. Vamos a referirnos a unos textos del capítulo 32 del libro de los Salmos. Y en este Salmo de David, en este Salmo de David, él pone algunas palabras relacionadas con su condición en ese momento y lo que Dios hace con alguien que cae en pecado después de que esta persona
reconoce su pecado. El versículo 1 del capítulo 32 del libro de los Salmos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí usa dos palabras: transgresión y pecado. Y esto tiene que ver con una manera deliberada de hacer lo que no está conforme a la voluntad de Dios. Y creo que muchas veces nos pasa esto. Sabemos que está bien, sabemos que está mal, pero queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Conscientes de que estamos transgrediendo la voluntad de Dios. Conscientes de que estamos, sí, ofendiendo a Dios. Y hacemos lo que nos parece. Sabemos que nuestra conducta es pecado, pero aún así en un acto deliberado hacemos lo que no está conforme a la voluntad de Dios. La transgresión es desobediencia. La transgresión es rebeldía. Y el salmista dice aquí, porque reconoce él, que no fue que, es que fue un momento de debilidad. Yo estaba débil y entonces vino a mí la tentación y caí. Dice en una forma poética: bienaventurado aquel cuya desobediencia, cuya transgresión, cuya rebeldía, cuya maldad deliberada ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el salmista aquí pone en esas palabras ese escenario. Más adelantico vamos a ver lo que le pasa a una persona que peca. Usamos la expresión caer en pecado, pero a veces ese caer quizás nos haga pensar que eso es como el que se levantó medio dormido en la noche y iba caminando y se encontró con el gato de camino y por no pisarlo, un accidente y se fue de cabeza y se cayó. Tenemos que reconocer que el pecado tiene que ver con nuestra condición desde adentro. Dejamos que ese pecado, esa tentación más bien, se anide en nosotros y produzca pecado. Y el salmista aquí reconoce que él cometió una transgresión, deliberadamente hizo algo que no estaba bien, conscientemente lo hizo. Sabemos todos, porque todos hemos tenido esas luchas con el pecado, que internamente la conciencia
nos acusa y la conciencia nos dice, eso no está bien, no lo haga, no debe hacerlo, evite eso, corra, huya. Pero tenemos que reconocer que dejamos que la carne se apodere de nosotros y deliberadamente vamos al lugar al que no tenemos que ir. Deliberadamente actuamos de la manera en que no tenemos que actuar. Porque sabemos, hemos tenido experiencias, yo he tenido experiencias recientes donde sé que tengo que tener cuidado con la forma en la que le hablo a alguien. Sé que tengo una responsabilidad delante del Señor grande de no ir a ofender a otra persona. Y me dejo llevar por mis impulsos, por mis emociones. Peco delante de Dios. Y eso es transgresión, es desobediencia, es rebeldía. Y el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que hay otra palabra distinta que es iniquidad. Una persona que actúa con malicia, de manera torcida, bien sea por sus pensamientos, por sus actuaciones, por sus palabras. El salmista dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vamos a ver al final un resumen aquí de estas palabritas, como las contrasta el salmista. Pero reconocemos, entendemos por la palabra que nuestra esencia es torcida. Dice el profeta Jeremías que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sabemos que en nuestro corazón hay engaño. Sabemos que en nuestro corazón hay iniquidad, tendencia hacia lo torcido. Bienaventurado el hombre a quien el Señor, Jehová, Dios, no culpa de iniquidad. Pero no lo culpan no porque no tenga culpa, sino porque el Señor lo perdona. Un estado de bienaventuranza, y aquí tengo que hablarles a aquellas personas que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y no son salvos. Yo no sé si haya alguien en quienes habitualmente se conectan con este espacio, alguien que no sabe cuál es su destino eterno. A usted le quiero hablar. Todos somos pecadores. Leímos en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo he pecado y mi esencia me pone lejos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo
pone esa bienaventuranza de la que habla el salmista. Como hoy día eso no se usa tanto porque todo es virtual, pero antes las facturas que eran impresas y que iban y venían facturas, entonces yo le entregaba a alguien su factura y cuando iba a pagar esa factura le ponían un sello, cancelado. Y tener ese sello indicaba en la factura, usted no debe nada. Y usted, como pecador, al igual que yo, y al igual que toda la raza humana, estamos, estamos separados de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino, entregó su vida para no culparnos de iniquidad, para que a pesar de que nuestra esencia es de pecado, a través de él Dios nos ve perfectos. Eso es maravilloso. Si usted no tiene paz en su corazón porque se siente culpable, yo quiero invitarle. Ahí donde usted está puede hacerlo. Reconozca su pecado. Más adelante vamos a ver en la actitud del salmista cómo es importante esto. La actitud mía de reconocer mi pecado y acudir al Señor. Decía, quiero invitarlo a usted que no es salvo, que no es hijo de Dios. No lo digo porque yo me crea de mejor familia y lo acuse a usted, pero es así de sencillo. Si usted no ha comprado el tiquete, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, usted no es salvo. Usted no es hijo de Dios. Eso pasa como cuando usted va a volar en avión de una ciudad a otra. Y usted entra todos los días, hoy que se hace todo en línea, entra todos los días a la plataforma de la aerolínea que sea, a mirar el pasaje, cuánto cuesta el pasaje de aquí hasta donde yo voy, y hace todo el proceso, y hace una supuesta reserva en línea, y llega hasta el momento de pagar y no paga, y todos los días hace lo mismo, entra y cuánto valdrá. Hay pasajes, hay sillas disponibles, sí hay sillas disponibles, está el precio que me sirve, sí, en la fecha en que yo quiero, sí, en la hora en que yo quiero, sí, y hace todo y vuelve y llena sus datos y vuelve y escribe todo, pero no finaliza la transacción. Se puede llegar al aeropuerto el día y decir, venga, pero yo entré todos los días a mirar y había sillas disponibles. Y yo seleccioné ahí la hora que yo quería para viajar. Pero si usted no toma la decisión y no hace ese clic final, no lo van a dejar subir. Eso pasa con la salvación. Usted puede creer que hizo todo lo que tenía que hacer. Usted puede escuchar todos los días 2 horas de mensajes de YouTube de los mejores predicadores que existen. Inclusive usted puede leer la palabra todos los días y leer nuestro pan diario y leer la buena semilla y leer todos los devocionales que conozca. Pero si usted no compra, y entiéndanme por favor la palabra compra, el pasaje, no hace clic en ese botón para llegar hasta el final, no va a pasar nada. No va a pasar nada.
quiere decir eso que usted va a seguir en la misma condición de pecado, de culpa. El salmista dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, pero ¿quién es? ¿Quién es ese? Hoy en tiempos de la gracia, el que cree en el Señor Jesucristo y es salvo. Cito siempre Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere usted tener esa potestad? El que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, solo tiene que creer, apretar el botoncito, entre comillas lo digo, y llegar hasta el final. Decir, Señor, dame la salvación, entrego mi vida. Me reconozco pecador, me arrepiento de mi maldad, de mi pecado, que es lo que vamos a ver más adelantico. Versículos 3 y 4. La experiencia que había pasado el salmista después de su pecado, después de eso horroroso que él hizo, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso produce el pecado en una persona. Volverse ese verdor que habla de la esperanza, de la pues abundancia en el sentido espiritual, de la paz. Ese verdor se convierte en sequedades de verano porque la culpa agobia y eso hace el pecado en la vida de una persona. Y aquí vale la pena hablar tanto a creyentes como a no creyentes. El pecado produce todo esto maluco. Daño físico, daño emocional y daño espiritual. Hemos visto personas pasando por estos momentos críticos producto del pecado. Pecado contra Dios, rebeldía contra Dios, iniquidad, maldad. Y no es solamente matar a otra persona. Toda clase de pecado que implique desobediencia. Desobediencia a Dios. Rebeldía contra Dios. Ahora, el salmista muestra el proceso suyo, versículos 5 y 6. Mi pecado te declaré, dice el salmista. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, oh Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y es muy común encontrar que lo hizo Adán allá en el jardín del Edén. Decía, es muy común encontrar quien le echa la culpa a los demás, a su entorno, a sus condiciones, a su situación.
Pero miren qué importante en la enseñanza de este salmo lo que hace David. Mi pecado te declaré. Reconocer el pecado implica declarar delante de Dios lo que estoy haciendo mal. Dios sabe, de hecho. Y usted y yo sabemos cuando estamos actuando mal. Dios quiere nuestra confesión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Está hablando de pecado, está hablando de iniquidad, está hablando de transgresión. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos hermanos, amigos, todos los que me escuchan a través de este canal, es importante reconocer cuando actuamos mal, que nuestra conciencia no esté cauterizada, que no nos acostumbremos a hacer lo malo, que ya lo vemos bien. Este mundo moderno está consumido en eso. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo bueno. Y aún en el pueblo cristiano está empezando a permear eso que el mundo está haciendo. Y entonces lo que el mundo está llamando bueno, queremos adoptarlo como bueno. Tenemos que reconocer delante de Dios lo que está mal. Si es la voluntad de Dios y yo voy en otro camino, es pecado. Así a mí me parezca que, así el mundo moderno está diciendo que, así todo el mundo esté haciendo una apreciación distinta. Si es la voluntad de Dios y está claramente establecido en la palabra, lo que vaya por otro camino es pecado. Por tanto, mi iniquidad habla de una condición de maldad dentro de mi corazón, de hacer lo malo, hacerle el mal a otra persona. Mis transgresiones, transgredir es actuar en contra de, ir en rebeldía. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, tenemos que reconocer lo que está mal delante de Dios, declararlo delante de Dios, confesarlo delante de Dios, arrepentirnos de ese pecado, hacer un viraje, obviamente, para obtener el perdón. Versículos 10 y 11.
Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová o al que confía en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Para el impío, para el que hace lo malo, para el que transgrede la ley de Dios, los principios divinos, para él habrá mucho dolor, malestar, que es lo contrario de bienestar. Dice, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué importante confiar en el Señor, estar sintonizados con la voluntad de Dios para que estemos rodeados de la misericordia de Dios. Repito los versículos 1 y 2, quedó la cita de la diapositiva anterior, pero son los versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay aquí dos expresiones de bienaventuranza, de dichoso aquel. Hay tres palabras que tienen que ver con pecado, con hacer lo malo delante de Dios, que es transgresión, que tiene que ver con rebeldía, que es pecado, que es propiamente la palabra de errar al blanco o ir en contra de la voluntad de Dios. Iniquidad, que es esa tendencia, esa condición para hacer lo malo. Iniquidad tiene que ver con maldad extrema. Algunos la traducen como injusticia también. Y ahí en verde, contrastando con el pecado, o sea, la condición de bienaventurado es para el que, aún habiendo tenido esta relación de las tres rojas, encuentra de parte de Dios el perdón, el cubrir su pecado y el no ser culpado. Esa persona rebelde, que va en contra de la voluntad de Dios, que tiene maldad en su corazón, pero acude al Señor, reconoce su pecado, reconoce su falta, reconoce que su corazón se llena de iniquidad, aún siendo rebelde, su transgresión es perdonada. Aún yendo en contravía de la voluntad de Dios, su pecado es cubierto. Y aún teniendo maldad en su corazón, Dios no lo culpa de esa maldad. Y ese bienaventurado dice que es también en quien no hay engaño, en cuyo espíritu no hay engaño. La condición del hombre, lo que está en rojo. La provisión de Dios, lo que está en verde, nos lleva a una condición dichosa, bienaventurada. Nuestra esencia
nos conduce a un momento maluco como el que menciona el salmista, donde hay desgracia física, emocional, espiritual, pero la provisión de Dios nos lleva a una condición bienaventurada. Ojalá que el Señor nos ayude a reconocer nuestro pecado, que podamos cambiar el rumbo, reconocer lo malo que yo hago. No es que las circunstancias, es que este mundo malo, es que el compañero, la compañera, es que yo me hago responsable, reconozco delante de Dios, declaro, como dice el salmista, mi iniquidad. No encubro mi pecado, mi iniquidad, y confieso todas mis transgresiones. Yo lo hago y encuentro de parte de Dios esta bienaventuranza, que es con lo que comienza este Salmo 32. Perdonados, cubierto su pecado, libre de culpa. Es la condición del que es salvo. No somos culpables. No hay nada contra nosotros, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Perdonados, santos, cubiertos, de manera que podemos presentarnos delante de Dios, o el Señor Jesucristo nos presenta y nos hace ver perfectos, sin ningún tipo de culpa. No hay condenación para los que creen en Cristo. Que el Señor bendiga su vida. Si hay algo en su vida que lo tenga en esa condición, sus huesos envejeciendo, como dice el salmista, su verdor llevando o manifestándose en sequedad por el pecado, cualquiera que sea su condición, admita su pecado. Su pecado, no es que él o ella me hizo o me dejó de hacer o no. Reconozca su pecado delante de Dios y encuentre su gracia, que produce perdón, que produce pecado o libre de culpa, pecado cubierto y libre de culpa. Que el Señor le bendiga. Dios y Padre, gracias. Gracias, oh Dios, porque tú proveíste siempre el camino del perdón. Y en la gracia nos das, a través del Señor Jesucristo, esa posibilidad maravillosa de tener nuestros pecados perdonados para siempre, con creer en el Señor Jesucristo. Reconocemos que en nuestra carne desobedecemos, hay maldad en nuestro corazón, hacemos lo malo delante de ti, pero líbranos, Señor, de llamar a nuestro pecado una falla, un error, un momento débil, y ayúdanos a reconocer el pecado nuestro como pecado que está en contra de la voluntad tuya, oh Dios. Y gracias por tu perdón. Gracias porque tú quitaste de nosotros cualquier carga de culpa a través del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos recibes en tu presencia. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. En el precioso nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Y así, de esta manera, llegamos al final de este espacio, dando gracias al Señor porque nos permite llegar hasta ustedes con un mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que el Señor le bendiga en este resto de domingo. Deseamos también que tenga una semana muy feliz, rodeada de las bendiciones
abundantes de nuestro Señor y Dios. Y aprovechando que estamos empezando este mes de agosto, el mes de las cometas, también deseamos que tenga un mes de agosto donde la voluntad de Dios y el propósito de Dios se cumpla en su vida. Bendiciones para todos. Chao, chao.